Bueno, antes de empezar el audio de hoy, una entrada corta y que luego borraré, simplemente para informaros de que el próximo sábado 15 de junio de 2024, entre las 12 menos cuarto y la 1, estaré en la Feria del Libro de Madrid en la caseta número 264 de Espasa. Simplemente comentaros eso, porque como sé que hubo gente que se quedó el año pasado sin la firma y os apetece pasar por allí y conocernos, pues ahí estaré. Repito, Feria del Libro de Madrid, sábado 15 de junio, de 12 menos cuarto a 1, en la caseta número 264. Dejaré este dato en la web, por si acaso alguien lo quiere repasar. Y nada, luego cuando pase este evento, pues borraré este pequeño fragmento de audio para que no quede aquí, porque es un poco ya que tiene su caducidad. Entonces nada, pues eso, que el libro España y su herencia invisible, bueno, por ahí podéis eso de conocernos, que firmarlo. Y bueno, ya digo, como el año pasado hubo tanto lío y hubo tanta gente y hubo gente que se tuvo que marchar, pues si alguno ha quedado sin para que lo firme, para conocernos fundamentalmente, pues puede pasar por allí. España y su herencia invisible, el libro este que escribí con ganas, eso, por dar a conocer un poco por mis cosas, más que nada, ¿no? Bueno, pues ya está, solamente quería decir esto y nada, vamos ya con el audio número 89. Hola, ¿qué tal estáis? Vamos a comenzar la entradilla del audio y bueno, lo primero, una noticia triste. Nos ha fallecido David Leandro. David Leandro de apellido. David es, una persona que grabó con nosotros un audio, el audio de el terremoto de Lisboa. Pues, de una manera, pues eso, sorprendente y muy joven, pues nos ha dejado. David, nos ha dejado, David, para antes de nada decir que es un miembro de Histocast, el podcast que siempre comento, donde surgió Memoria de un Tambor, y ahí tiene la mayoría de su trabajo. Ya digo, aparte, ha grabado por ahí alguna cosa más, pero sobre todo, lo que a nosotros nos afecta es que grabó el audio del terremoto de Lisboa. Pues, ¿qué voy a decir? Tan joven, pues parece que, yo qué sé, que estas cosas ocurren, pero sobre todo, no sé, es que no sé qué decir, la verdad. O sea, no sé qué palabras utilizar para referirme a David. Yo creo que por su tono de voz, por su manera de ser, David, digo que aquí solo habéis escuchado en ese audio, pero en Histocast tiene un montón de audios grabados. Y sobre todo, lo que nos ha dejado su voz, su manera de ser, la impronta que nos ha dejado David es una persona feliz de transmitir. Ese grado de felicidad yo creo que es el que nos tenemos que quedar. Una persona que es bondadosa, una persona es que transmitía su ilusión de una forma tan potente que pues es con lo que nos tenemos que quedar. Lo mismo que, no sé, eso lo hacemos todos, ¿no? Compartimos nuestros conocimientos, compartimos nuestra... Y yo creo que esa gente que comparte, esa gente que dedica a los demás sus ilusiones, sus conocimientos, sus aficiones, pues yo creo que al final es lo que dejan huella en la vida, ¿no? Hay quien sea joven, hay quien sea menos joven, más viejo. Esto es un capricho de la vida, pero yo creo que lo importante es eso, que ha dejado algo hecho. Que David era muy entusiasta, era una persona que más se notaba en el tono de su voz. Yo lo escucho muchas veces en Histocast y realmente es que me cuesta, pues no sé, si podía escuchar un audio suyo hasta dentro de un tiempo, no, es que ni me atrevo porque es bastante duro, pero eso pasa y sobre todo, ¿qué es lo que ha dejado? Su entusiasmo,
su manera de comunicar tan personal, la sencillez, la ilusión, una persona muy, muy ilusionada, muy ilusionante, y yo creo que es todo lo que nos tenemos que acordar de él, ¿no? Y espero que ánimo pues a su familia, pues bueno, que con el tiempo pues esto lo vaya percibiendo. Ahora mismo es muy pronto y sobre todo darnos eso, que se fijen que recuerden el legado que ha dejado David. Creo que es lo más importante. Ha pasado por la vida y ha dejado algo, ha hecho algo por los demás, y yo creo que es lo más importante, de verdad. Es la cuestión. Y luego que él se le veía feliz. Yo por lo menos siempre le he percibido así. Una persona muy entusiasmada con lo que hacía y no sé, es que realmente cuando digo bondad es que realmente la tenía. Es que una persona que transmitía eso. Y bueno, y poco más. No voy a decir más de él. Simplemente eso. Aquí le recordamos nuestro recuerdo. Muy joven y bueno, pues es lo que hay. Es el capricho de la vida. Como ya nos pasó con Ignacio Núñez. Igual gente que se va muy joven cuesta más. Cuesta mucho más asimilarlo. Pero bueno, pues ya digo, que queda aquí nuestro recuerdo. Y sobre todo, ya digo, nuestro recuerdo, y él ha dejado su voz en horas y horas y horas de grabación, que ahí quedan. La verdad que eso reconforta y mucho. Y nada, pues de aquí, pues a la familia y a los miembros de Istocast, pues por nuestro recuerdo, en todo nuestro ánimo, porque debe ser difícil continuar con ese vacío. Aunque les conozco a ellos y sé que les va a servir de estímulo para seguir grabando, y como le hubiera gustado a David saber que les está dando ánimo para continuar desde allá donde está. Pues nada más, que descanse para David y bueno, y gracias por todo. Pues seguimos adelante con la entradilla después de esta noticia triste. No me voy a extender mucho. Os agradezco, después de la noticia que os di del último audio personal, os agradezco mucho a todos los mensajes de ánimo, a todos. De verdad que voy a contar, si es que es siempre lo mismo. La cantidad de mensajes, de correos que he recibido ha sido tremendo, y os agradezco muchísimo las condolencias y bueno, una racha, como siempre, son rachas que parece que se junta todo, ¿no? Y bueno, y poco más. Muy agradecido a todos, ¿verdad? Muy agradecido. Es un placer ver que esto trasciende mucho más de lo que abarca la simple historia y el podcast de historia. Que se han creado unos vínculos entre nosotros que son enormes, y eso es lo que siempre pues, te hace continuar. Con más fuerza todavía. Pues nada, ya lo de siempre. Ya sabéis, para comunicaros con el podcast, info@memoriasdeuntamón.com es el correo electrónico donde podéis dirigiros. Como siempre, mis agradecimientos a los donativos que realizáis, y como siempre, mucho más agradecido todavía a el boca a boca que funciona, cómo publicitáis el podcast entre vuestra gente y cómo sigue creciendo Memoria de un Tambor de una manera exponencial. Siempre os digo lo mismo, pero os agradezco mucho vuestra ayuda en dar a conocer este trabajo. Y por último, bueno, pues ya sé que os gustó mucho el último invitado que tuvimos, Alejandro. Hoy no va a estar con nosotros y con su sabiduría, pero espero que para el siguiente audio ya le tengamos por aquí y nos aporte algo de su gran conocimiento. Creo que ha sido también muy celebrado la intervención de este invitado tan ilustre. Y nada, le digo que Alejandro volverá probablemente en el siguiente audio para que comparta con nosotros todo su conocimiento extenso de la historia de España. Simplemente esto, gracias a todos por todo, de verdad. Ya no, de verdad, vosotros los correos me decís gracias, la palabra gracias aparece en todos los correos y tal, pero de verdad, las gracias son mías a vosotros, de verdad, por el cariño, por la afición que tenéis, por la inquietud que tenéis por conocer, por la confianza que deis a este audio, a estos audios, la confianza que me otorgáis, porque realmente, bueno, pues dais credibilidad a todo lo que aquí se cuenta, todo lo que aquí se habla, y bueno, yo creo que seguimos en el buen camino después ya de pasar los 10 años de grabaciones. De verdad, somos ya una familia, y eso es lo que me reconforta. Como siempre, pues eso, que muchas gracias por todo. Pues vamos ya con el audio 89. Audio 89, ya nos acercamos al 90. Un tema muy interesante, un tema diferente. Vamos a abordar ya mismo. Comenzamos el audio.
Memorias de un tambor. Si quieres entender tu pasado, si te apetece revivir acontecimientos narrados con sencillez y pasión, si te gustaría conocer personajes que dieron vida a nuestra historia, estás en el lugar indicado. Formas parte de Memorias de un tambor. No vas a necesitar memorizar ni tomar apuntes. Simplemente escucha y deja volar tu imaginación. Prepárate para un viaje en el tiempo en el que te sentirás protagonista. Y luego, compártelo. Que el mundo conozca la aventura más grande jamás contada. La historia de España. Bueno, pues comenzamos el audio 89. Aún no sé el título que le voy a poner al audio, realmente. Porque os confieso que los títulos veo que son importantes. No para la gran mayoría que escucháis Memoria de un tambor, ya sois fieles seguidores y asiduos. Ya sé que ya no hay problema, pero para la gente que se acerca nueva o tal, el título es importante. Mucho me habéis contado que habéis elegido audios a última hora porque el título nos seducía. Y resulta que habéis encontrado un tema que realmente era muy interesante. Pues aquí pasa igual, tengo que intentar dar un título al audio que sea llamativo. Y aquí, pues no sé cómo llamarle. Yo lo hubiera llamado simplemente, pues yo qué sé, España en la Guerra Fría o España, no sé, es que no lo sé. El incidente de Palomares, que ahora hablaremos. No sé a qué título darle, pero para que fuera atractivo. Entonces, claro, la palabra atómica, nuclear, guerra... por desgracia, a mí no me gusta, pero el título tiene que tener tirón. Entonces aún no sé qué título le voy a poner al audio, no lo sé. Cuando acabe de grabarlo lo pensaré. Yo creo que es la primera vez que me pasa. Y bueno, pues ya está, que solamente es una pequeña confesión que os hago de interioridad del podcast, ¿no? Vale, pues vamos a comenzar el audio, cuya introducción histórica voy a empezar por la Guerra Fría, es decir, qué ocurre cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y cómo afecta, digamos, ver al principio qué es la Guerra Fría, cuál es este periodo de Guerra Fría, a qué se llama Guerra Fría y bueno, más o menos una descripción somera de estos acontecimientos que tuvo el mundo durante estos años para luego aplicarlo a la historia de España. Bueno, la Guerra Fría, ¿qué es la Guerra Fría? La Guerra Fría es un periodo que se da cuando acaba la Segunda Guerra Mundial en el 1945, hasta la caída de la Unión Soviética en 1991. Este es más o menos el periodo que puedo abarcar este periodo llamado como Guerra Fría. Este periodo dividió al mundo en el bloque occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, contra el bloque oriental comunista que encabezó la URSS, la Unión Soviética. Un periodo caracterizado por una tensión alta permanente, una carrera de armamento, sobre todo armamento nuclear, peligrosa, llevó al desarrollo de estas armas nucleares, como veremos ahora, y realmente como hubo un miedo a la destrucción mutua, pues realmente no se llegó nunca a una guerra directa, sabiendo las catastróficas consecuencias que podía tener una guerra con armas nucleares. Pero los enfrentamientos que hubo, esa tensión, se plasmó en muchos conflictos locales a lo largo de todo el mundo. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética intervinieron en la política interna de muchos países para expandir su influencia, como veremos ahora que pasó con España. Entonces seremos un claro satélite de los Estados Unidos. Digamos que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética combatieron a través de la propaganda ideológica y también, por supuesto, el famoso espionaje, ¿no?, que tuvo momentos álgidos en esta época con las famosas luchas entre la CIA y la KGB.
La ruptura que hubo, el cisma que se produce entre Estados Unidos y la URSS y la Unión Soviética llegó en 1947. Europa estaba agotada tras la Segunda Guerra Mundial, creó un vacío de poder que iban a aprovechar estos dos países. Ante el temor de que la Unión Soviética expandiera sus ideas socialistas y comunistas por el mundo, Estados Unidos presentó en 1947 el Plan Marshall, un plan para apoyar la reconstrucción de Europa Occidental y frenar a la Unión Soviética. Eso fue un plan, digamos, que lo que pretendió es ganar adeptos, ¿no?, en Occidente para evitar la expansión del comunismo. Este plan se enmarcaba en la llamada doctrina Truman, que consideraba que el mundo estaba dividido en dos bloques irreconciliables. Estos bloques irreconciliables eran uno, Estados Unidos, que defendía la democracia y la libertad, y en el otro bloque estaba la Unión Soviética, que era un sistema totalitario y hostil, un sistema comunista. ¿Qué hizo la Unión Soviética para responder a este plan Marshall? Pues creó el Comecon, el Consejo de Ayuda Mutua Económica, que hizo una cosa parecida entre los nuevos países satélites de la URSS en Europa del Este, lo que se llama el bloque comunista. Aparte de esto, para la defensa militar o para la integración militar de todos los países occidentales, digamos, favorables a la doctrina americana, o sea, de Estados Unidos, se fundó en 1949 la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. La URSS va a reaccionar en 1955 creando una alianza muy parecida que se llamaría el Pacto de Varsovia. Esto a los que ya tenéis una edad os sonará, por supuesto. Yo creo que a una edad y a la inmensa mayoría. Entonces Europa va a acabar dividida en dos zonas de influencia que estaría separado por una frontera ideológica, una frontera supuesta o imaginaria, a la que se denominó el telón de acero. Una muralla ideológica o imaginaria, pero realmente en Berlín llegó a hacerse real, a hacerse física. Como todos sabéis, en Berlín se construyó un muro que aisló la zona occidental de la capital. Es decir, ahí sí hubo una frontera física y real, ¿no?, que es el famoso muro de Berlín. Todo comenzó con la crisis, una crisis en 1949 que dividió a Alemania en un país capitalista y otro comunista. La famosa división de Alemania, la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana, que de democrática tenía bastante poco. Esta división de Alemania, para meter más fuego a la caldera, se produce el final de la Guerra Civil China, en el que los comunistas de Mao vencen, y ese mismo año se inicia la Guerra de Corea a raíz de este cambio de política hacia el comunismo en China. Es decir, el mundo se empieza a desestabilizar y estos dos bloques empiezan a coger muchísima preponderancia. Hay un elemento importante para entender todo el tema de la Guerra Fría, es que la URSS evidentemente obtuvo su primera bomba atómica después de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos era la única potencia que poseía armamento nuclear, pero rápidamente la URSS lo obtuvo, lo que va a disuadir, como antes comentamos, a Estados Unidos de tomar acciones mucho más agresivas. Por ejemplo, hablando de riesgos y situaciones de riesgo, hubo la llamada crisis de los misiles en Cuba en 1962, cuando la URSS llevó a Cuba misiles nucleares que podían alcanzar el territorio norteamericano de una manera sencilla desde Cuba. Entonces, ahí esto podéis leer, hay películas y de todos. Os recomiendo que esto lo investiguéis, porque esta crisis de los misiles, hay una película muy buena de este tema, no me acuerdo cómo se llama, no recuerdo, me lo tenía que haber mirado, pero bueno, si lo miráis ahí me lo podéis encontrar. Vale la pena meterse en estos temas si alguno no lo conocéis. Lo que se trasluce de todo esto es que en aquel momento, en el 62, hubo un riesgo de guerra nuclear importante. De hecho, hubo una fricción entre los dos países, entre Estados Unidos y la URSS, que realmente pudo haber desembocado en una guerra total. Afortunadamente no ocurrió. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que estas potencias se deben enfrentar indirectamente. Por ejemplo, el lugar más clásico de guerra más clásica de este tipo es la guerra de Vietnam. Terminaría en 1975, con una victoria de las fuerzas socialistas, con el apoyo de la URSS, China y Cuba, sobre todo la URSS y China, a Vietnam del Norte, y que fue un golpe para los Estados Unidos y realmente para todo Occidente. Por otro lado, años más tarde, se produce la guerra de Afganistán, entre el año 78 y el 92, donde los insurgentes fundamentalistas islámicos recibieron una inmensa ayuda de los Estados Unidos para desgastar al régimen soviético y provocaron la salida de los soviéticos comunistas de Afganistán. Es decir, como veis, toma y daca. ¿Qué ocurrió ante esta situación de crisis, de polarización? Pues que hubo una respuesta de países que, digamos, no estaban
ni en un bloque ni en otro. Por ejemplo, India, Egipto, Indonesia, Yugoslavia crearon en 1961 el movimiento de los países no alineados, que también nos sonará. Este movimiento buscaba unir a los países que no pertenecían a ninguno de los dos bloques antagonistas. Como decía, la Guerra Fría terminó en 1991 con el fin de la Unión Soviética, que ya arrastraba décadas de decadencia. La crisis de Afganistán creó una gran caída de prestigio internacional de la Unión Soviética, unida a las crisis que se produjeron en aquellos momentos, crisis del petróleo, movimientos internos. Es decir, al final la Unión Soviética, digamos, mediante la acción de su presidente Mikhail Gorbachev, que llegó al poder en el 1985, este movimiento llevó una serie de reformas democratizadoras y de liberalización de la economía que desencadenaron una gran oleada de revoluciones independentistas y anticomunistas en todos los países del bloque, cuyo colofón fue la caída del muro de Berlín en 1989. Gorbachev renunció a su cargo y la Unión Soviética se disolvió en diciembre de 1991, abriendo paso a una supuesta o probable hegemonía de Estados Unidos, que, esto cuando ocurrió. Hoy el mundo ha cambiado bastante, ¿no? Pero eso fue lo que ocurrió allá por el 1991. Después, lo que ha ocurrido, pues ya más o menos lo conocéis, lo podéis leer sobre ello. Sobre todo hemos centrado lo que era la Guerra Fría, para ver el ambiente de tensión que había en aquella época y, vamos a ver cómo afectó a España la Guerra Fría. Bueno, ¿qué pasó en España durante la Guerra Fría? ¿Cómo nos afectó? Durante los años 40 del siglo XX, como antes comentaba, tras la derrota de Alemania, Italia y Japón en la Segunda Guerra Mundial, el régimen de Franco sufrió un aislamiento internacional. Se castigaba así a España por su alineamiento con las potencias del eje, digamos, con Alemania fundamentalmente, durante el reciente conflicto de la Segunda Guerra Mundial, y España fue excluida por ejemplo, de cuando nacen las Naciones Unidas, la ONU, y España es excluida de la ONU, tampoco fue admitida en la OTAN, es decir, España estaba aislada internacionalmente, y no obstante, los países occidentales empiezan a valorar, en ese clima de polarización anticomunista realmente, que es lo que está ocurriendo entre Occidente y la Unión Soviética, claro, se empieza a valorar que España realmente el régimen de Franco era un régimen claramente anticomunista, es decir, que podía ser un aliado fiable a pesar de su régimen dictatorial. Entonces España empieza a aparecer un poco encima de la mesa de Occidente, es decir, a la hora de posibilidad de tomar España como un aliado. Ya en 1948 hay unos pequeños acuerdos económicos con Gran Bretaña y Estados Unidos que muestran esos primeros síntomas de apertura o de admisión de España en el panorama internacional. Había que evitar la expansión comunista por Europa del régimen soviético, y España pues podía ser un eslabón importante. Digo que esto va a favorecer al régimen franquista claramente. Ya en 1950, y con la guerra de Corea, te digo que es una guerra absolutamente ideológica entre Corea del Norte y Corea del Sur, como pasó después con Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, eran dos bloques claramente influenciados por unos y otros, por Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, pues ya en el 50 se produce una presión de tanto Estados Unidos como Gran Bretaña para revocar la condena de España a no pertenecer a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas. Empieza a haber movimientos claramente de readmisión de España en el sistema internacional. En 1953, un tema importante, el régimen de Franco firma con la Santa Sede, con el Vaticano, un concordato que le va a legitimar políticamente en el mundo católico. Ya son pasos bastante firmes para la readmisión de España en el panorama internacional. Pero el paso decisivo es cuando España y Estados Unidos establecen ya una relación bilateral clara, sobre todo porque los Estados Unidos estaban muy interesados en el papel estratégico que podía cumplir España. Más que España, la península ibérica, concretamente, estratégicamente hablando. Esta relación al final se va a plasmar en la firma de unos acuerdos bilaterales de Estados Unidos con España en 1953.
Hay que decir que estos acuerdos ya habían arrancado de antes, se han iniciado en el 51 y fueron 3 acuerdos. Un convenio defensivo, un convenio de ayuda mutua para la defensa y un tercer convenio de ayuda económica. Todo esto lo vamos a desarrollar ahora. El hecho más importante de todo esto que hemos estado hablando ahora mismo para España es la visita del presidente Eisenhower a España en diciembre de 1959, que para mí creo que es un momento de la historia de España fundamental. Es decir, es la fotografía de Franco y Eisenhower, que es la foto que antes decía que el título no lo tenía claro. Lo que sí tenía claro es la imagen que iba a presidir este podcast, este audio, este capítulo, es la foto del saludo de Eisenhower y Franco. Es fundamental en la historia porque realmente consolida, esa salida del aislamiento internacional de España, la apertura hacia Occidente, el reconocimiento del régimen de Franco, por lo menos de una forma interesada, evidentemente, pero se produce, y para mí es uno de los hechos importantes de la historia reciente de España, este cambio de actitud de Estados Unidos, concretamente, hacia el régimen dictatorial de Franco. En estos pactos lo que se produce es que, a cambio de una ayuda económica y de material bélico, España va a conceder a Estados Unidos el derecho a establecer y utilizar instalaciones militares en territorio español. La ayuda que va de Estados Unidos a España, esto es muy importante porque realmente es historia muy reciente, ¿no? Muchos ya esto lo hemos vivido. La ayuda se compone de préstamos por valor de unos 1.500 millones de dólares de la época, que era mucho dinero. Este dinero se reparte entre 1953 y 1963, así como una fundamental e importante ayuda alimenticia. España estaba en un momento de posguerra total. España estaba sumida en una grave situación económica hasta que llegaron los años 60 del boom económico. Aquí en España se pasaba hambre, era la famosa España del hambre, y cuando hablamos de hambre, es hambre real. Esta grave situación iba a ser aliviada por estos préstamos de dinero y por la llegada de alimentos del otro lado del océano, de Estados Unidos. En cuanto al material bélico que facilitó Estados Unidos, aunque era antiguo, pues sirvió para renovar tecnológicamente el armamento de los 3 ejércitos españoles, que tenían armamento todavía anclado en la guerra civil, que era un armamento muy antiguo, aunque es verdad que el gobierno de Estados Unidos puso limitaciones para el uso de aquel armamento. Esta llegada de nuevo material también revitalizó la industria militar española, que estaba prácticamente dormida, y sobre todo, ya digo, que todos estos hechos que estamos contando fue un reconocimiento político de la España franquista en el ámbito occidental internacional. España se va a convertir en un satélite estratégico de primer orden de los Estados Unidos. Esos convenios firmados hablan de una defensa frente a una agresión comunista. Solamente para esto, puesto que España, como todos sabéis, o lo hablamos ahora, creo que lo comentamos ya en el programa del Sáhara, este armamento, esta ayuda militar no llegó nunca cuando España estuvo en la guerra de Ifni y en la guerra del Sáhara. Es decir, Estados Unidos no apoyaron a España en estas guerras. Es decir, con Marruecos y con España se mantenía una situación de equidistancia, con lo cual digo que no hubo nunca una ayuda en este aspecto. Y en cuanto a los programas de ayuda alimenticia de los norteamericanos, se llamaba el Plan de Ayuda Social Americana, el ASA. Llegaron a España una cantidad de productos que eran imposibles de obtener para sobre todo las clases sociales más bajas españolas. Queso, mantequilla, leche en polvo, sobre todo leche en polvo, llegó toneladas de leche en polvo. Aceite, por ejemplo, no había ni aceite en España. Sobre todo estos alimentos van a llegar mucho a los niños. Se repartieron en los colegios nacionales, sobre todo en la edad primaria, donde se les daba, en forma de desayuno o merienda para equilibrar la alimentación de los niños. Llegaron también alimentos a organizaciones de ámbito social, por ejemplo Cáritas, que ya existía por entonces, y esta ayuda sirvió para mejorar las dietas de los más desfavorecidos. Desde octubre del 54 hasta diciembre del 60, el periodo de que más volumen de ayuda se recibió, los americanos, para que os hagáis una idea, hicieron llegar a España
casi 300 billones de kilos de alimentos. Pero en contraprestación, bueno, pues vamos a ver, España, bueno, abrió su territorio a la colocación de bases norteamericanas en la península. Las bases estarían, en teoría, bajo soberanía conjunta de España y Estados Unidos, pero había un protocolo secreto adicional que se supo, bueno, muchos años después, porque Estados Unidos podía decidir, en caso de ataque de la Unión Soviética, de los comunistas, utilizarlas con total libertad sin tener que comunicar nada al gobierno español. Esa era una cláusula secreta que se conoció después. Estas instalaciones militares formaban parte de esa enorme red que Estados Unidos estableció en Europa, tanto para defenderse de cualquier ataque soviético. ¿Qué ocurrió? Pues que se almacenaron, no se sabe, sin conocimiento del gobierno de España, no se sabe, se almacenó en estas bases armamento nuclear, esto es claro. Ya digo que no está claro si se sabía o no se sabía, me imagino que sí. Submarinos nucleares en la base de Rota, por ejemplo, era una base de movimiento de misiles nucleares de las más importantes de Europa, y también presencia de bombarderos nucleares estratégicos, los famosos B-47 y después, más tarde, los B-52, en las bases que existen. Ahora veremos qué bases había en España, por las que España estaba, sembrada de bombas nucleares por las bases y las bases navales y bases aéreas. Así que, ¿cuál es el riesgo de esto? Pues que España se convierte, al tener en su territorio armamento nuclear, se convierte en objetivo prioritario ante un posible ataque soviético en caso de conflicto. Es decir, este pacto, digamos, nos pone en el punto de mira de una manera clara de la Unión Soviética en caso de un conflicto armado. Pero la presencia militar norteamericana se extendió no solamente a bases navales y aéreas, sino a una red de estaciones de radar, de telecomunicaciones, centros de suministros, estaciones de navegación aérea y marítima. Incluso se llegó a construir un oleoducto, como ahora veremos. La verdad que gran parte de esta infraestructura fue heredada por las Fuerzas Armadas Españolas tras el final de la Guerra Fría, esto más o menos lo conocemos. Las bases americanas que eran en poder del ejército español, estas bases americanas en las que los americanos reproducían exactamente su modo de vida, es decir, las bases americanas en España, si alguno lo habéis conocido, imagino que muchos, pues era una ciudad americana realmente con su modo de vida, sus boleras, sus supermercados, todos sus campos de béisbol, etcétera, ¿no? Por nombrar 4 cosas. Realmente eran ciudades americanas en pequeño, que ya digo que es lo que hicieron aquí. Pero bueno, vamos a ver qué instalaciones había en España en ese momento, pues ya, para enumeraros un poquito, las más importantes, porque esto, sobre todo los más jóvenes a lo mejor no lo saben. Empezamos por la base naval de Rota. Hoy es utilizada aún por la Marina de los Estados Unidos, es decir, es una base que sigue activa en un convenio con Estados Unidos. Se comenzó a construir en 1953 y es una base enorme que, como antes decía, acogió submarinos nucleares norteamericanos hasta el 79. Tenía además una estación de comunicaciones troposféricas. Y de allí surgió el oleoducto Rota-Zaragoza, hasta la base de Zaragoza, diseñado para suministrar combustible a los aviones cisterna. Es decir, se llevaba combustible desde Rota, del puerto de Rota, ahí desembarcaban los barcos combustible y por el oleoducto llevaban hasta Zaragoza para alimentar a los bombarderos americanos de la base de Zaragoza. Luego tenemos la base aérea de Torrejón, en Madrid. Igual, varios grupos de cazabombarderos tácticos y era, la sede del mando de la 16 Fuerza Aérea norteamericana en Europa. Base fundamental e importantísima para los Estados Unidos. En ese momento tenía la pista de aterrizaje más larga de Europa y los americanos la tuvieron activa hasta los años 90. Hoy la pista está activa, para el ejército español y además es una base también de aviación civil. Tuvo mucha importancia Torrejón durante la Guerra del Golfo, la guerra más reciente. Luego hablamos de la base aérea de Morón, en Sevilla, que igual albergó bombarderos estratégicos con armamento nuclear durante este tiempo. También cazabombarderos, aviones cisterna. Los Estados Unidos aún mantienen algunas instalaciones, algunos efectivos, aunque la base es exclusivamente española. Luego pasamos a la base aérea de Zaragoza, una base logística que sobre todo albergaba aviones cisterna
para repostar los aviones, los bombarderos estratégicos, para darles en aire, darles combustible. Actualmente solo es usada por el Ejército del Aire español. La base aérea de San Pablo, en Sevilla, hasta los años 80 estuvo funcionando y después fue cedida a España y actualmente es el Aeropuerto Civil de Sevilla. La base aérea de Reus, en Tarragona, una base auxiliar, se utiliza como base de aprovisionamiento y entrenamiento y su uso compartido acabó en el año 81. Y luego están las bases de sistema de navegación denominado LORAN. El LORAN es, digamos, entonces no había GPS y estas bases, serían para triangular y posicionar buques y aeronaves, ¿no? Se construyeron 2 estaciones, una en el Estartit en Gerona y otra en Estaca de Bares en Galicia. Estas bases funcionaron hasta 1991. Y luego estaciones de radar, que se construyeron 7 estaciones de radar que pasaron luego a depender de España muy pronto, cuando la tecnología avanzó. Bases en Aitana, en Puigmayor, en Rosas, en Zaragoza, en Elizondo, en Villatobas y en Contastina. Esas localidades albergaron bases de radar americanas. Hubo estaciones de escuchas hidrofónicas. Por ejemplo, la más importante es la isla canaria de La Palma, para la detección de posibles acercamientos de submarinos soviéticos. Estaciones de comunicaciones troposféricas, antes comentábamos, para dar aviso en caso de un ataque nuclear soviético. En España se construyeron 4 bases de comunicaciones troposféricas, en Menorca, en Elizondo, en Humosa y en Rota, que antes comentábamos. Una instalación de prospección geológica para la detección de pruebas nucleares subterráneas. Esta se puso en Toledo, en Sonseca, y se cerró a principios de los años 90. Y luego bases de suministro naval en Cartagena y Ferrol, dieron suministro a la flota norteamericana. Y por último, el oleoducto que antes comentábamos, Rota-Zaragoza. Como veis, la infraestructura. Creo que ha habido... no quería enumerar todos estos datos porque parecen largos y pueden parecer un poco tediosos, pero es que realmente, si os fijáis, la importancia de España estratégicamente para Occidente, para los Estados Unidos, en la Guerra Fría era fundamental. Por eso, España se convertía en blanco absolutamente prioritario en caso de un conflicto armado, un conflicto nuclear, que hubiera sido lo más terrible, ¿no? Pues nada, pues esta es un poco la esencia del tema. Lo más importante es la reintroducción del régimen de Franco, o de España en concreto, en la escena internacional, el riesgo de convertirnos en un blanco en una probable guerra, la llegada, la invención o el perfeccionamiento de los misiles de largo alcance. Los misiles balísticos, digamos, quitaron importancia a las bases aéreas para los bombarderos, es decir, digamos que el misil va a sustituir al lanzamiento de bombas mediante aviones, y entonces España empieza a decrecer su importancia estratégica poco a poco, ya digo, simplemente por la mejora tecnológica de las armas. España también era muy importante, aparte del territorio donde estaba, controlaba, por supuesto, las entradas y salidas del Mediterráneo, el estrecho de Gibraltar, permitía un fácil acceso al sur de Europa, ¿no? Y al Oriente Próximo. Es decir, era un puente entre un gran portaaviones, por decirlo de alguna forma, desde la costa americana, digamos, para llegar por ejemplo, a Oriente Próximo, a la zona de caliente, que ha sido siempre el Oriente Próximo con el conflicto árabe-israelí. Y luego la importancia de estos préstamos, esta apertura de España al mundo, digamos, modernizaron la economía española, obviamente. Se alivió la mala situación económica, nos abrieron las puertas al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, y dio lugar o hizo posible un plan posterior de estabilización y liberalización, como así se denominó, en 1959. España entra en la década de los 60, irrumpe con fuerza. De repente todo el Occidente realmente se produce una época de bonanza económica, pero en España es todavía más notoria, en esos años 60. Durante los que nació el que os habla. Por otro lado, el régimen, aunque era una dictadura, pues adquirió cierta respetabilidad internacional. Es lo que se consigue en esta época de polarización. Bueno, pues este es un poquito cómo afectó la Guerra Fría, o lo que se produjo en estos años 40, 50, 60. Aquí hemos llegado. Y ahora, para meternos, digamos, en el mundo del atómico nuclear, digamos que un poquito del podcast, como España entra en este tema, pues vamos a hablar de un incidente que se produjo. Vamos a arrancar de aquí. El famoso incidente de Palomares. Palomares fue un accidente nuclear que ocurrió en la provincia de Almería el 17 de enero de 1966. Un hecho muy importante que va a dar lugar a otra serie de situaciones que vamos a ver ahora posteriormente. Venga, pues hacemos una pausa y seguimos. Vamos a narrar este hecho.
Vamos a hablar del incidente de Palomares. Digo, este accidente nuclear, un gravísimo accidente nuclear a nivel mundial, o sea, pocos se conocen como este hecho. Ello que ocurrió en el año 66, 1966, encima del municipio de Cuevas de Almanzora, en Almería. En este accidente nuclear de Palomares se vieron implicados un bombardero estratégico B-52 norteamericano y un avión de repostaje de combustible, un avión nodriza, un KC-135, digo, ambos estadounidenses, es decir, un repostaje en vuelo, hubo un error, un fallo y los dos aviones colisionan a casi 11.000 metros de altura encima de la costa mediterránea española, sobre el cielo de esta pequeña localidad española. El B-52 volvía del Mediterráneo desde la costa italiana hasta su base norteamericana en Carolina del Norte, y el avión de repostaje había despegado de la base aérea de Morón en Sevilla para repostar al bombardero. Ambas naves se destruyen en el accidente, en el choque, y caen al vacío. Los 4 tripulantes del avión cisterna fallecen, al igual que 3 del B-52, del bombardero. 4 tripulantes del bombardero lograron saltar del avión, aunque el paracaídas de uno de ellos no se abrió. Bueno, pues después de esta catástrofe humana, digamos, pues quedaba la catástrofe real que produjo la caída de este avión con armamento nuclear en suelo español. El B-52 transportaba nada más y nada menos que 4 bombas termonucleares Mark 28, cada una de más de 1.000 kilos de peso. 2 de ellas cayeron y quedaron intactas, afortunadamente, una en tierra, cerca de la desembocadura del río Almanzora, y la otra en el mar Mediterráneo. Las otras cayeron sin paracaídas, o sea, cayeron así, como se suele decir, cayeron a huevo, a peso, en un solar de la pedanía de Palomares, y la otra próxima al cementerio. Bueno, se produjo la detonación parcial de los 40 kilogramos de explosivo convencional que llevaban estas bombas que contenían, aparte del armamento nuclear. Esto hizo que ambas bombas se fragmentaran y que el plutonio de las bombas nucleares entrara en combustión, formando unas nubes muy contaminantes de dióxido de plutonio, grandemente radiactivo. Gracias a Dios, pues hubo suerte, aunque tenía mecanismo de seguridad, pero no se produjo una reacción en cadena, una explosión nuclear que nos hubiera llevado a una gran explosión nuclear que ya digo que no se produjo gracias al sistema de seguridad. La explosión de una de esas cargas explosivas de una bomba hubiera sido 70 veces más potentes que la bomba atómica de Hiroshima. Es decir, ¿qué hubiera ocurrido si una bomba hubiera detonado? Ya no digo 2. Y vosotros ya no pensamos ni en las 4. Pues que se hubiese llevado por delante gran parte del sureste español, no solamente por las explosiones, sino por la nube radiactiva que hubiera creado. Eso hubiera sido una catástrofe de impensable lo que hubiera podido ocurrir. Es decir, que es un incidente gravísimo, gravísimo. Pero que afortunadamente pues se quedó en unos daños leves no, daños, como veremos, daños radiactivos de los que aún quedan secuelas, pero bueno, pudo haber sido mucho peor. ¿Qué ocurrió? Se formó un aerosol, digamos, en unas nubes finas con partículas, con elementos radiactivos. Hubo mucho viento aquellos días, las nubes fueron dispersadas por este viento, y todos los componentes de esta nube radiactiva se depositaron en una zona de unas 450 hectáreas de superficie. Cultivo, superficie de monte bajo, superficie de cultivo, incluso zonas urbanas que fueron afectadas. Hubo otras nubes radiactivas que fueron ocultadas en el momento, que hoy se sabe, en la Sierra de Almagrera, próxima a la localidad. Ahí el viento llevó, parte de esta nube radiactiva, también contaminó unas 194 hectáreas, de contaminación principalmente de plutonio y uranio. A finales de los años 80, la contaminación residual era de 2.500 a 3.000 veces superior a lo que queda después de una prueba atómica. Es decir, estas pruebas que nucleares, digamos, esa contaminación radiactiva que deja una explosión atómica de prueba, bueno, lo que había en Almería en ese momento, estas hectáreas, en esta zona de Almería, era de 2.500 a 3.000 veces superior a estos residuos radiactivos que quedan tras una prueba nuclear. Es muy grave el asunto. Bueno, pues en aquella época era vicepresidente del gobierno Agustín Muñoz Grandes, que ordena a la Junta de Energía Nuclear, que ya existía en aquel momento, al presidente de la Junta de Energía Nuclear, que era José María Otero de Navascués, enviar allí a la zona al comandante del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos, Guillermo Velarde. Guillermo Velarde, aparte de militar, era físico y experto en energía nuclear, y se le envía allí para que comprobara los daños ocasionados y un poco, bueno, pues a ver que, lógicamente, el gobierno español va a ver qué ha pasado, ¿no?
Se le encomienda que recoja muestras de lo que haya ocurrido, del combustible nuclear que pueda encontrar, que traiga el mayor número de fragmentos de la bomba, y una misión prácticamente secreta, ¿no? Desde que los americanos pudieran saber nada. Bueno, pues Guillermo Velarde llegó hasta Almería, vio restos de las bombas que habían caído, recogió restos de plutonio, y con la colaboración de otros miembros de la Junta de Energía Nuclear, levantaron un mapa de la zona cero y, lo más importante, es decir, acotaron la zona con los efectos radiactivos que podía haber para la seguridad de las personas y intentar luego limpiarlo posteriormente. Y lo más importante, se llevó a Madrid trozos y unos pocos gramos de plutonio y uranio para ser analizados. Bueno, esto que se llevaron sea crucial para un proyecto que ya llevaba tiempo en marcha, que era la construcción de una bomba nuclear española. Es decir, había un prototipo en secreto para crear una bomba de hidrógeno española y esto que se encontró podía ayudar a desentrañar secretos de armamento y secretos científicos para proseguir con el proyecto de esa bomba nuclear española. Este proyecto, que ya llevaba tiempo en marcha, se llamaba Proyecto Islero. Bueno, pues del Proyecto Islero y esa bomba nuclear española en construcción vamos a hablar enseguida. En el año 1953, justo 6 años antes de la visita de Eisenhower a Madrid, que antes a visitar a Franco, como antes hablábamos, el mismo Eisenhower pronuncia en la ONU, en la Asamblea General, un discurso que tituló Átomos para la Paz. En él lo que defendía era el uso pacífico y para el bien de la humanidad de la energía atómica, y el gobierno de Estados Unidos puso en marcha un programa que iba a hacer que los científicos extranjeros acudieran a formarse en universidades norteamericanas y centros de investigación de allí, para controlar un poco, para dar un desarrollo a la energía nuclear meditado y lógico. Hay que pensar que después del proyecto Manhattan que había iniciado Estados Unidos, del cual surgieron las bombas nucleares que se tiraron en Japón, en Hiroshima y Nagasaki, Estados Unidos era el referente mundial en física e ingeniería nuclear, y muchos países, incluido la URSS, trataban de seguir su camino. España, algo que no se sabe, no se sabe mucho, fue uno de los países que quiso beneficiarse de ese programa de Átomos para la Paz. Entonces el gobierno español, que ya había creado en 1951, la Junta de Energía Nuclear, que era la encargada de la investigación y desarrollo de la energía atómica en España, pues esta Junta de Energía Nuclear decidió enviar a algunos de sus investigadores más importantes a estudiar en esos prestigiosos centros estadounidenses para ponerse al día sobre los avances en la energía nuclear. Entre ellos estaba Guillermo Velarde, del que ya hemos hablado antes, un brillante ingeniero del ejército español que completó su formación en la Universidad de Pensilvania y en un laboratorio tan importante de Estados Unidos. Trabajó en empresas norteamericanas en California, donde colaboró en el desarrollo de un pequeño reactor nuclear que iba a servir de prototipo para lo que se planeaba construir en España para producir energía eléctrica, o por lo menos esa era la intención. El mismo Guillermo Velarde declaró en aquel momento que los países que tienen armamento nuclear son el conjunto de países a los que se respeta internacionalmente. Un poco eso era la corriente de aquella época. Siempre decimos que hay que ver cómo se veía la historia y cómo se veía la situación política en aquellos momentos. Así que esta convicción española, en general, hizo que se sumara a este club de energía nuclear, en la que España tenía luego el propósito de intentar construir una bomba nuclear. Guillermo Velarde le propuso a José María Otero Navascués, que era también militar y presidente de la Junta de Energía Nuclear, la posibilidad de que España fabricara armas nucleares, aprovechando esos conocimientos que ya se estaban adquiriendo. Según Velarde, a Otero Navascués le pareció buena idea, pero no quiso dar ese paso sin contar con el visto bueno del gobierno de Franco. Así que, un año después, Velarde recibe una carta de Otero en la que le informa que la idea había sido aprobada y se le requería en Madrid para hacerse cargo de la dirección técnica del proyecto nuclear. Otero Navascués, que era el jefe de la Junta de Energía Nuclear, había hablado ya con el capitán general Muñoz Grandes,
jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y vicepresidente del gobierno, que también antes comentamos, y Muñoz Grandes se ha dado el visto bueno a iniciar el proyecto. Así que en febrero de 1963 Velarde ya está en Madrid y la maquinaria española que se ha puesto en marcha para esto ya está en el objetivo de fabricar una bomba atómica española. Hay que decir que el general Muñoz Grandes era uno de los militares con mayor peso dentro del régimen de Franco. Si recordáis, Muñoz Grandes estuvo al mando de la División Azul, esa fuerza que envió Franco a luchar contra el comunismo junto a las tropas alemanas en el frente ruso durante la Segunda Guerra Mundial. Y hay un componente importante que es el que hace que España, digamos, busque este arma. Es decir, en aquellos años se veían peligrar los territorios españoles en el norte de África, cosa que ya hemos hablado muchas veces. El recién reino de Marruecos independiente, que haya aparecido o que saltaba a la palestra entonces, y en particular el peligro de la provincia de Ifni, donde las tropas españolas ya se habían visto envueltas en varios enfrentamientos con las fuerzas locales, veía que la tensión iba en aumento y, bueno, pues un arma definitiva o disuasiva pues podía ser fundamental en poder español. Así que Velarde comienza a trabajar, ya digo, año 1963, y bautiza el proyecto como Proyecto Islero. Islero va en recuerdo del toro que mató al mítico matador Manolete en 1947. Así que el científico Velarde empieza a trabaja más en secreto en las instalaciones de la Junta de Energía Nuclear, intenta no levantar sospechas, recibe órdenes de no identificarse como militar, es decir, es algo que se lleva muy en secreto, de una manera muy discreta. Sus compañeros no saben en lo que está trabajando. Una curiosidad es que Muñoz Grandes, el vicepresidente del gobierno, da una orden de la que dice que todos los documentos del proyecto Islero sean calificados como máximo secreto. Y Velarde le dice que no, rechaza la idea porque le dice, si ponemos máximo secreto en los papeles, se va a enterar todo el mundo. Y la verdad es que no estaba mal tirado. Esto como curiosidad del secreto de la bomba nuclear española. Así que tanto Velarde como Otero llegan a la conclusión de que la única posibilidad viable para España es la fabricación de una bomba de plutonio, porque enriquecer el uranio requería unas instalaciones muy complejas, muy costosas, que no estaban al alcance de España en aquel momento. Aquí sí que se decide tirar hacia la bomba de plutonio. Además, se habla que el uranio estaba bajo control de los organismos internacionales sobre energía atómica y era más difícil de mantener en secreto. Cuando ya se haya completado la parte teórica del proyecto de la fabricación de la bomba de plutonio por parte de España, ocurre el accidente inesperado, este accidente que hemos empezado a comentar de los hechos que ocurren en Almería, concretamente en Palomares. Esto iba a llevar todavía más rápido y más lejos las investigaciones de Velarde. Es lo que hemos estado hablando. En fin, todo el conocimiento que se adquiere de los restos de las bombas norteamericanas en Palomares, en Almería, pues van a dar un empujón al proyecto. Como antes comentábamos, la Junta de Energía Nuclear de Otero y el vicepresidente del gobierno, Muñoz Grandes, envían al mismo Velarde y otros técnicos a la zona afectada a examinar los restos de las bombas y recoger muestras. Velarde se da cuenta de que algunas de las piedras en el terreno muestran superficie ennegrecida con gran radiactividad. Y cuando le pregunta a un oficial estadounidense que allá estaba, ahora veremos todo el despliegue que ocurre, le pregunta qué es eso, le indica, dice que no, que es que las bombas estaban recubiertas de una esponja de poliestireno para evitar que chocaran entre ellas, que friccionaran, y era eso, o sea, que no había nada nuclear, ni plutonio, ni nada, simplemente era el poliestireno el que daba esos datos, ¿no? Evidentemente, Velarde no se lo cree y sabe que realmente el poliestireno es un componente que juega un papel clave en el desarrollo de una bomba termonuclear. Así que, evidentemente, sospecha con razón de que ahí había algo más y empieza sus propias investigaciones para averiguar qué es lo que ha pasado en Palomares. Muy pronto llega a la conclusión de que las bombas de Palomares son bombas nucleares de plutonio. Así que Velarde acababa de descubrir uno de los secretos mejor guardados del ejército de los Estados Unidos. Hay que decir que solamente la Unión Soviética, Francia y China en aquel momento habían logrado llegar a esa tecnología, y gracias a este hallazgo de Velarde en Palomares, a estas muestras que toma, en este momento España se convierte en otro país con conocimiento suficiente para desarrollar bombas termonucleares. Bueno, para que veáis un poco, es algo bastante desconocido y como España puede haber llegado a ser una potencia nuclear. La verdad es que es un tema que ha quedado bastante oculto entre unas cosas y otras. Se sabe del tema de Palomares, se sabe de las bombas que cayeron en Almería, pero no se sabe de manera muy general que España estaba en la carrera nuclear en aquel momento.
vamos a seguir hablando de este tema y a ver en qué quedó el proyecto Islero. Bueno, pues tras este descanso me he ido un ratito a la nevera y me he ido a reconfortar un poco y resulta que, bueno, vengo con las lágrimas en los ojos porque ya se me ha acabado. Hace tiempo. Me invitaron a participar en una charla con los chavales de un instituto de Cieza, el Instituto de Enseñanza Secundaria Los Álvarez, en Cieza, Murcia. Pues un oyente me propuso tener una charla con los chavales online y tal, y nada, bueno, el caso es que me regalaron dos botes de melocotones de Cieza. ¡Qué melocotones! Increíbles. Para saltarse las lágrimas, ya digo. Y tenía uno guardado, pero yo me he acordado, digo, este bote de melocotón, digo, me va a caducar. Me he acercado y efectivamente estaba a punto, vamos, solo falta que eran... Así que nada, he abierto el bote de melocotones, me he zampado 2 melocotones en almíbar, que me han quitado el sentido. Así que nada, vengo ya repuesto y un saludo desde aquí a los chavales y a los profesores del Instituto de Cieza en Murcia. Ya digo, pasé un rato con ellos muy agradable, hicieron preguntas y muy interesante. Se me colabora con la gente joven y ahora me acuerdo de los melocotones. Estos melocotones sí que son bombas atómicas y no lo de Palomares. Así que nada, venga, seguimos con nuestro tema. Ya en 1963, España estaba en negociaciones con Francia para importar un reactor nuclear que iba a ir a parar a Vandellós, en la provincia de Tarragona. Y el proyecto Islero, digamos que iba a utilizar este futuro reactor de Vandellós para producir el plutonio necesario para la fabricación de bombas atómicas, por lo que la puesta en funcionamiento de Vandellós era fundamental. Francia veía con buenos ojos que España, el gobierno de Charles de Gaulle, el presidente francés, miraba con buenos ojos a Franco. Había buenas relaciones con Francia y no le parecía mal que vender este reactor nuclear para que hubiera otro país europeo que pueda tener armamento nuclear para consistencia de Occidente. Pero disidencias internas en el gobierno español iban a dar al traste con este tema. Fijaos, el ministro español de Industria, que en aquel momento era Gregorio López Bravo, propuso que las empresas que construyeran la central nuclear fueran privadas. Y alteró el plan inicial, secreto, de que fuera un organismo estatal, el Instituto Nacional de Industria, el que llevara a cabo la construcción de la central nuclear, lo que hubiera dado mucho más secreto y mucho más discreción al proyecto. Según cuenta Velarde en sus memorias, que gracias a las cuales conocemos hoy todos estos datos, el ministro López Bravo trató de quitar la idea a Franco de seguir adelante con el proyecto Islero, que él conocía, y parece que exageró mucho el coste del proyecto, que iba tasándolo en 60.000 millones de pesetas de aquella época, que es mucho dinero, cuando realmente parece ser que los informes elaborados por la Junta de Energía Nuclear estimaba este coste en 20.000. Es decir, el López Bravo intentó de convencer a Franco de que ese proyecto no era viable. Así que en 1966 el general Muñoz Grandes lleva a Velarde a una reunión con el mismísimo Francisco Franco en su residencia oficial del Pardo para intentar convencer a Franco de que siga apostando por el proyecto Islero. ¿Qué ocurre? Que Franco comunica a ambos que ha decidido suspender el proyecto porque cree que más tarde o más temprano Estados Unidos va a acabar sabiendo que España intenta desarrollar una bomba atómica y va a tener sanciones de los Estados Unidos. No quiere complicaciones con los Estados Unidos de Norteamérica. Hay que decir que el ministro López Bravo, era uno de esos ministros llamados tecnócratas, es decir, ese grupo de políticos que intentaron hacer una apertura del régimen de Franco. Es decir, sobre los años ya a mediados de los 50, ella intenta modernizar la economía, hacen reformas, digamos, que alejan al régimen franquista de esas ideas más nacionalistas y tradicionalistas, como por ejemplo la que tenía Muñoz Grandes y esa vieja guardia del franquismo. Digamos que López Bravo y ese grupo de tecnócratas, digamos, intentan la integración de España, digamos, en Occidente, de una forma mucho más directa. Y no comparten para nada ese punto de vista de los militares de crear una bomba atómica, sabiendo que apostar por el programa nuclear está muy bien, centrales nucleares, pero huir
del criterio de aquel momento de conseguir la bomba nuclear. Así, este criterio se impone, como decimos, y el proyecto islero de momento queda congelado. En la misma reunión que Franco le dice que hay que abandonar esa idea porque tal, y dice Franco a Velarde que no va a firmar el tratado de no proliferación de armas nucleares, que por aquellos años quería impulsar el gobierno de Estados Unidos para evitar que países no controlados fabricasen bombas atómicas. Es decir, Estados Unidos dice, yo tengo la bomba atómica, pero estoy viendo que era una tecnología que estaba al alcance de muchos países, intentan hacer un tratado para que este tratado de no proliferación nuclear, para que todos los países lo firmaran. Como Franco le dice que no quiere firmar ese tratado, dice, bueno, pues sigue investigando, digamos, pero en plan B. Es decir, no hay idea de construir la bomba nuclear, pero sigue investigando sobre la energía nuclear y la posibilidad de adaptarla a una posible bomba nuclear, pero siempre como un plan B y un plan, digamos, no un plan real. Velarde reanuda sus trabajos, pero ya evidentemente no con las ganas y la convicción de antes, porque sabe que probablemente esos estudios quedan en saco roto, como así va a ocurrir. De hecho, además ya, Franco en 1974 ya está enfermo, España está, en los últimos momentos de la dictadura. Ojo, ya no es momento de continuar con el proyecto. Sin embargo, justo antes de la muerte de Franco, el presidente del gobierno, Carlos Saura Navarro, firma una directiva que reactiva el proyecto islero para proseguir las investigaciones. Es decir, España cambia ahí en ese momento, los últimos años de Franco, que en ese momento, pero se sucede, digamos que tiene una intención de contar con un arsenal atómico para disuadir, sobre todo mirando a Marruecos. Y de hecho, en este momento, ya prácticamente con Franco a un punto de morir, se elabora un plan que prevé la producción de 36 bombas de plutonio. ¿Qué ocurre? Washington sabe esto, es decir, la inteligencia norteamericana lo sabe, está muy pendiente de lo que hace en España, y en 1977, 2 años después de la muerte de Franco, el presidente norteamericano Jimmy Carter fija como una de las prioridades que los países que no han firmado el tratado de no proliferación nuclear lo hagan. En concreto, España era uno de ellos. Esta presión norteamericana hace que en 1980 el presidente Adolfo Suárez convoca a Velarde a una reunión en la que le pregunta cómo va el proyecto islero. Suárez le dice que se muestra partidario de seguir con esa investigación, a ver si las aguas se calman, Estados Unidos no presiona, no investiga, y sí, España estaba este proyecto nuclear, fijaos que sigue, estamos en el año 1980, es decir, que siguieran con las investigaciones para ver si se podía retomar el proyecto cuando amainara, digamos, esa presión norteamericana. Fijaos la insistencia, estamos ya años 80, el año 80. Pero Suárez dimite en el año 81 y su sucesor, Leopoldo Calvo Sotelo, convencido de que la España democrática, esa nueva España post-franquista, tiene que integrarse en el bloque occidental, tiene que integrarse en la OTAN, tiene que, ya abrirse a Occidente de manera concreta y rápida, cree que ya la OTAN va a ser el suficiente paraguas para España en caso de una agresión, y España firma, digamos, todos los protocolos del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Es decir, admite que los inspectores visiten instalaciones nucleares españolas para verificar que no se usan con fines militares, y a partir de ese momento el proyecto islero se vuelve imposible. Fijaos lo cerca que estuvo España de fabricar su bomba nuclear, realmente estuvo a un paso. Ya al final, en 1987, siendo presidente de España Felipe González, ya anunció definitivamente la adhesión de España al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Hablamos de 1987, estamos hablando de antes de ayer. Así que 2 años antes de morir, Velarde, en el año 2016, en un libro que era una autobiografía suya, sacó a la luz todos estos datos que se desconocían, los entresijos y los datos del proyecto islero. Gracias a este libro podemos conocer hoy, hemos podido hablar hoy de esto, que es un tema bastante desconocido. La casi consecución de una bomba nuclear por parte de España. Ya digo, me parece un tema muy interesante y lo he querido tratar aquí. Pues ya hemos visto este tema de la bomba nuclear española, el proyecto islero. Vamos a retomar donde dejamos el tema de Palomares, el gravísimo tema de Palomares, esas bombas que se les caen a los norteamericanos en la zona de Almería, y qué pasó con aquellas bombas y cómo se solucionó el tema. Seguimos enseguida.
Bueno, pues volvemos a Palomares. Los primeros informes del gobierno estadounidense aseguraba que no se había perdido ningún armamento nuclear en aquella zona. El Pentágono, digamos, en medio del más absoluto secreto y con el apoyo del gobierno de Franco, bueno, pues inició una operación de búsqueda de aquellos artefactos, pero nunca reconoció que esos artefactos eran artefactos nucleares, aunque, como hemos visto, Velarde los supo nada más llegar por allí. Y además había caído una bomba en el mar, es decir, una de las 4 bombas había caído en el mar y estaba sin localizar, que era un poco ahora mismo el objetivo. Bueno, pues fijaos la situación absolutamente dantesca y dramática. Esto corrió como la pólvora, estas noticias, y ahí el corresponsal del New York Times en España, tras entrevista a un agente de información estadounidense sobre estos rumores de que han caído bombas en España, que se les han caído los aviones las bombas, y este hombre contesta que no sabe de ninguna bomba perdida y que no han todavía podido identificar positivamente lo que están buscando. O sea, deja abierto todo, pero no sigue sin reconocerse que hay bombas nucleares en el suelo. Las 3 bombas que cayeron en tierra fueron localizadas en cuestión de horas, pero la que cayó en el mar solo pudo ser recuperada 80 días después, 80 días de búsqueda frenética. La bomba perdida en el mar, de hecho, podía ser una bomba intacta y la había miedo por la Marina estadounidense o bien miedo Estados Unidos de que fuera recuperada por algún otro país, es decir, que la Unión Soviética enviara un submarino por allí y se hiciera con la bomba nuclear. Y con la pérdida de información y el trasvase de tecnología que podía suponer. Así que la Armada de Estados Unidos previamente había conseguido la autorización del gobierno español, desplegó un enorme, gigantesco dispositivo de búsqueda de la bomba nuclear perdida en el mar. Llegaron a España 34 buques de la Marina estadounidense, 4 minisubmarinos sumergibles, buceadores de todo tipo y tamaño, y al final colaboran en esta misión 3.500 militares y civiles norteamericanos para localizar la bomba. 80 días de búsqueda y la bomba es localizada por un minisubmarino a 869 metros de profundidad y a 5 millas de la costa. ¿Quién proporciona esta información? Ni minisubmarinos, ni radares, ni tecnología punta. La localización de la bomba la da un vecino, un pescador, vecino de Águilas, del pueblo de Águilas en Murcia, llamado Francisco Simó. Francisco Simó es el que dice a los americanos que él la ha visto, que él estaba pescando y la bomba cayó allí. Y me parece que al principio no le hace mucho caso y sigue, y él siguió faenando hasta que ya alguien le preguntó. Y al final alguien le cree, alguien le localiza y le llevan los norteamericanos y le guía más a la zona el que él pesca y dijo, aquí está la bomba, aquí cayó. Y la bomba es localizada. Un robot utilizado para recuperar torpedos del fondo marino localiza la bomba nuclear a casi 900 metros de profundidad. Gracias a Francisco Simó, que es el que realmente vio dónde cayó la bomba. Lo maravilloso de este caso es que desde entonces Francisco Simó se llamó Paco el Bomba. Paco el Bomba, conocido por toda la zona como Paco el Bomba. Me parece fantástico. Bueno, pues Paco el Bomba, no hizo falta radares ni gran tecnología. Paco el Bomba dijo, aquí ha caído la bomba. Y ahí se recuperó. La recuperación y limpieza de las armas caídas en tierra requirieron otro tipo de tratamiento. En el mismo día del accidente, esa misma noche, llegó como las películas más futuristas, llegaron a Palomares todo un escalón avanzado de la Fuerza Aérea Norteamericana, con 50 miembros, al mando de todo un general para localizar las bombas a la mayor brevedad posible. En 2 semanas, estos 50 hombres se convirtieron en casi 700 en tierra buscando las bombas. Como veis, el proceso es verdaderamente increíble. Bueno, y lo que puede ocurrir, mejor ni pensarlo. Una vez que se han localizado las bombas, se produce, ese proceso de descontaminación de la zona, porque realmente aquí parece que no había ocurrido nada. Hay que decir que la intensísima búsqueda de las 4 bombas se hizo sin tomar ninguna medida de protección de los que la gente que participó en la búsqueda, guardias civiles, empleados gente del pueblo, o sea, ahí sí participó todo el mundo, soldados del ejército español, guardias civiles, como digo, recorrieron a pie y batieron todas las zonas, incluyendo las zonas contaminadas, buscando la bomba, pero sin ningún tipo de protección. Es más, en aquella época, en aquel tiempo, en aquellos días, que antes creo que lo he comentado, hubo unos grandes vendavales. De hecho, los días del 18 al 22 de enero las rachas eran de casi 94 km por hora y lo que provocan es el movimiento de esas partículas radiactivas
por el aire, vuelan y se van desplazando por el territorio. Realmente tremendo. Estas acciones comienzan el 25 de enero de 1966. La bomba se cayó de los aviones, las bombas cayeron el día 16 de enero. Se iniciaron la recogida ya de cosechas, parcialmente. Fijaos el desastre, realmente nunca sabremos los efectos que causó sobre la población, realmente no se sabrá. Porque realmente no se tomaron las medidas concretas, oportunas y racionales. Lo importante en ese momento era evitar que ese plutonio que estaba a ras de tierra siguiera volando, desplazándose mediante esas rachas de aire, ¿no? Para evitar esto, se programó un regado de la zona con agua dulce, consumiendo casi 400 metros cúbicos de agua diarios. Se sacó de los acuíferos de aquella zona, lo que llevó a la salinización de aquellos acuíferos. La zona se empobreció porque no se pudieron realizar regadíos de aquella enormes huertas que había en la zona, y provocó una emigración de las personas que vivían allí de manera casi directa. Es decir, acabaron con el agua dulce que hay allí para intentar mojar el terreno y que el polvo de plutonio no cambiara de zona. Realmente, como veis, el tema es gravísimo. Y las soluciones bastante deficientes. Como antes decía, se levantó un mapa de la zona cero para inventariar qué zonas estaban más contaminadas, y en ese momento que ya ese mapa se elabora, comienzan las negociaciones para la limpieza. Es decir, Estados Unidos, causante del problema, tiene que pagar y hacerse cargo de esto. En aquel momento, el nivel máximo de radiactividad que España, digamos, en las leyes españolas tenían como máximo, la radiactividad se mide en becquerels o en becquerelios. Entonces, por ejemplo, la unidad que España mínima o máxima que permitía eran 124 kilobecquerelios o kilobecquerels por metro cuadrado. Como, bueno, a partir de aquí, digamos, se considera una zona contaminada. Pero los Estados, radiactiva, ¿no? 124 unidades. Bueno, pero los Estados Unidos dijeron que lo razonable eran 1.769 unidades. Fijaos, es un auténtico disparate. Entonces, Estados Unidos presiona a España para que baje esa cifra, que dicen que no es peligrosa, ven el problema que se le puede plantear para limpiar la zona, y al final España, digamos, admite cifras más altas, y Estados Unidos dice que había que descontaminar zonas a partir de 1.062 unidades. Fijaros, España seguía con la ley con 124 unidades como máximo, y Estados Unidos al final llega a un pacto con España para dejarlo en 1.062. Estamos casi 10 veces más. Bueno, pues esto es lo que ocurrió. Pero es que no solamente eso, sino que, como luego dijeron los responsables de la Junta de Energía Nuclear Española, tampoco se respetaron estas cifras, digamos, porque solamente recogieron por encima de 3.540 unidades. O sea, de 124 a 3.540, es decir, no se limpió prácticamente nada. Los americanos hicieron el paripé, trajeron 5.500 bidones de 208 litros cada uno, de los que solo se embarcaron en rumbo a Estados Unidos 4.810. O sea, es decir, no solamente subieron el nivel de tierras a limpiar, redujeron el nivel de tierras a limpiar, sino que de los 5.500 bidones solo se llevaron 4.810, donde se enterraron los 690 bidones restantes con tierra contaminada. Los embarcaron en navíos de la Marina Americana y se los llevaron a Estados Unidos los bidones que llenaron con tierra. Concretamente, se los llevaron a Carolina del Sur. Toda esta historia parece, es una limpieza, ¿no?, de cara al asunto, para convencer a la opinión pública de que ellos estaban limpiando. Y aquí no ha pasado nada, pero la verdad es que fue bastante vergonzoso. Ya según se ha podido saber, pues posteriormente. Se cree que de todas las tierras que España pidió que se llevaran, es decir, que fueran evacuadas y llevadas a lugares protegidos, solamente un 3% de esas tierras fueron llevadas a Estados Unidos. Y además, para todavía más, echar más leña al fuego, es que todas las tierras que se llevaron a Estados Unidos, de ese 3%, no eran las más radiactivas. Es decir, eligieron las que tenían menor radiación. Que fue vendieron que habían limpiado, pero realmente no limpiaron nada. Eso sí, esa operación de limpieza fue súper publicitada para tranquilizar los ánimos. Tuvieron que pasar 42 años
para que el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, el CIEMAT español, no hace mucho, descubriera esa fosa con los bidones ocultos de los americanos. Es decir, en fin, al final se descubrieron. Actualmente Palomares es una de las 6 localidades más radiactivas de España. Ahora que están, por diversos motivos, hay radiactividad en el suelo español, y Palomares, después de todo el tiempo que ha pasado, sigue siendo pues eso, la que tiene más radiactividad en su entorno. Ese fue el efecto de la limpieza. ¿Qué repercusiones tuvo, digamos, este accidente? Hay que pensar que esto ocurre en el 66 y teniendo en cuenta que el plutonio de aquellas armas nucleares emite una radiación que tiene una vida de unos media de 100 años, pues se supone que hasta el 2066 se supone que ese plutonio no quedaría neutralizado. No se llegaron a realizar estudios médicos sobre enfermedades asociadas a esta radiactividad, ni en las localidades de allí, ni entre la gente que trabajó en la limpieza, pero sí se sabe que el 29% de la población de Palomares presentaba, en un momento concreto de su vida, trazas de plutonio radiactivo en su organismo, el 29% de las personas. Es decir, allí se está intentando evitar que ese polvo radiactivo que aún sigue en aquella zona, en Almería, pueda salir de allí. Es decir, se está intentando, hay zonas acotadas. El Consejo de Seguridad Nuclear ha prohibido la construcción en estas zonas. Hay zonas cercadas con vallas metálicas por el Centro de Investigaciones Energéticas. Es decir, que aquello sigue vivo. Es decir, es un tema que no se conoce, pero el desastre de las 4 bombas nucleares norteamericanas del 66 lo seguimos teniendo muy, muy, muy presente. Un accidente parecido, muy parecido, ocurrió en Thule, en Dinamarca. Una base militar norteamericana en Dinamarca tuvo un accidente en pista en el cual se incendió y provocó la explosión de un bombardero que llevaba 4 bombas iguales que las de Palomares. Y aquí sí se hizo un estudio médico y al final dio una estadística de que la tasa de cáncer en la población era superior, un 50% superior a la de la población general, un 50%. Hubo informes de esterilidad y otros trastornos asociados a la radiactividad en la población de esa ciudad danesa. Es decir, que se supone que en Almería pasó 3/4 de lo mismo. El incidente de Palomares se llamó, como ocurría en la terminología militar estadounidense, fue un broken arrow. Un broken arrow, una flecha rota, que es un accidente relacionado con armas nucleares. Desde 1950, el Pentágono ha notificado la existencia de 32 casos de broken arrow, es decir, 32 artefactos nucleares que han podido salirse del control. En fin, como veis, una alegría. Demasiado poco ocurrió, de todas formas. Perdóname que estoy un poquito con la garganta un poquito tocada. Pues se me nota, estoy intentando hablar lo más claramente posible, pero sí que noto un poquito de... Para demostrar que aquello que estaba limpio y que no haya pasado nada, se produce el famoso baño en las playas de Almería, cercanas a Palomares, del ministro Manuel Fraga y el embajador de Estados Unidos en España. Es decir, para decir aquí no ocurre nada, van allí, se ponen su bañador y se bañan en aquellas playas, para tranquilizar a la gente. Una vez que se localiza la bomba en el mar, parece ser que la bomba de tierra no se le da tanta importancia, solamente se le da importancia a la bomba del mar. En fin, ya digo que es la propaganda, ¿no? Pues hay rumores, hay dudas de si se bañaron en la propia playa de Palomares o en Mojácar, a 15 kilómetros de allí. Parece ser que sí se bañaron en los 2 sitios. El primero en Mojácar, en el que solo se bañó el embajador de Estados Unidos y algún acompañante, y un segundo baño que sí se hizo en la playa de Quitapellejos, en Palomares, donde se bañó otra vez el embajador junto al ministro Manuel Fraga. Bueno, esta es la famosa foto que todos muchos conocéis de este evento. Bueno, pues yo creo que aquí he llegado. Ahora vamos a cerrar el tema. El caso de Palomares, la casi bomba nuclear española que se estuvo investigando durante muchos años, y sobre todo meter a España en el contexto de la Guerra Fría. Bueno, pues vamos al final del audio.
Bueno, pues ya hemos llegado al final del audio. Ya no sé cómo meter todos estos temas ahora mismo, me parece muy interesante. Guerra Fría, España nuclear, Palomares, un poco meterlo todo junto. Yo creo que es importante. España se metió en esa paraguas de Estados Unidos como era casi normal, como prácticamente todos los países occidentales. Y bueno, pues son los riesgos que se corre pues, cuando el mundo se dirige hacia carreras armamentísticas y los momentos históricos que nos toca vivir a cada uno en nuestra época, ¿no? Y a España le tocó vivir este momento. El régimen de Franco, digamos, se blanqueó de alguna forma con esa unión, esa alianza clara con Estados Unidos. Esto abrió muchas puertas y bueno, nos abrió otra vez un poco al mundo occidental, lo cual a España vino muy bien porque recibió ayudas y bueno, fue un respiro para el régimen y para todos los españoles en aquella época. Digo, España estaba en una situación bastante deficiente. Luego vino el boom de los 60, el boom económico, los 600, esa gran cantidad de nacimientos, ¿no? De niños. Es decir, que los años 60 fueron años prósperos pero todo arranca de esta época que hemos hoy hablado, ¿no? En plena Guerra Fría y bueno, todo lo que hemos podido hablar. Pues nada, quería cerrar el audio con un dato que me parecía muy, muy curioso. Toda esta España de esta época se plasma muy bien en la película Bienvenido Mr. Marshall. Es de Juan García Berlanga, en 1952, justamente en estos momentos previos a Palomares, en plena Guerra Fría, en plena ayuda americana, y digamos es una crítica muy grande, digamos, a los Estados Unidos, a la ayuda, al papel de España en aquel momento. Es una crítica, digamos, siempre. Mi opinión es, vamos a ver, y voy a dar una pequeña opinión que no me gusta de opiniones, pero la doy aquí. Yo creo que mi generación concretamente, todos los que nacimos en los 60 y posteriores, incluso 70, yo creo que somos muy americanos, es decir, por el cine, por la cultura norteamericana nos ha influido grandemente y luego no podemos negar que el paraguas defensivo que los Estados Unidos nos han proporcionado durante todos estos años ha sido claro y vital. Es decir, los gastos de defensa los han hecho los norteamericanos. Digamos, Europa ha vivido muy bien bajo el paraguas norteamericano, ¿no? Y nuestra sociedad, por lo menos la cultura, tiene mucho de norteamericana, de los Estados Unidos. Es que es así, o sea, nos guste o no. Entonces, yo siempre me he considerado muy, muy europeo últimamente, cada vez más, y también muy bajo la influencia de Estados Unidos. Porque nuestra cultura es así, ¿no? Ya digo, cine, costumbres, productos. Digamos, hoy ya el mundo está mucho más globalizado, pero durante los años 60, 70, 80, digamos, la corriente norteamericana que llegaba a Europa y a España en concreto, pues era fuerte. Y entonces nos ha influido. Yo, por lo menos, con mucho de mi generación, nos sentimos influidos por la cultura de Estados Unidos. Eso es Entonces, bueno, y yo me siento cómodo, o sea que no tengo ningún problema. Pero sí es verdad que, evidentemente, hay una crítica fuerte en esta película con los Estados Unidos y la ayuda y el proceso político-social de aquel momento. Evidentemente, se plasma en esta película. Para mí es una gran película, una de las películas más importantes del cine español. Si alguno no la ha visto, me gustaría que la viera. Se llama Bienvenido Mr. Marshall. Es decir, cuando llega el plan Marshall, la ayuda de alimentos a España, pues digamos, se plasma en esta película, en un pequeño pueblo, no os voy a contar más, que digamos que llega la noticia de que van a llegar los americanos y van a llegar ayuda. Yo creo que es una gran película para es una comedia costumbrista, pero de comedia no tiene nada. Yo creo que es un drama. Para mí es una de las películas más tristes. Una película tristísima. Yo cada vez que la he visto 5 o 6 veces, ahora la voy a ver otra vez. Le dije el otro día a mi mujer, vamos a ver la película y nos vamos a ir al pueblo donde se rodó, que es Guadalís de la Sierra. Guadalís de la Sierra, digamos, además hay unas placas y ver la película y visitar el pueblo aquel para rememorar la película es algo que está bien. Y, una de las visitas que voy a hacer en unos días, espero. Y nada, pues en Guadalís de la Sierra es donde se rodó la película. Hoy Guadalís de la Sierra es conocido por otros eventos televisivos que no voy ni a nombrar. Y entonces, pues esta es la historia. Que se hizo esta película, Berlanga la hace y se convierte en un símbolo del cine español. Fijaos que se lleva al Festival de Cannes y no ganó porque se creó un conflicto diplomático. Es decir, en las últimas escenas de la película se ve como una bandera de Estados Unidos se va por una acequia, por un sumidero en una acequia. Es decir, una metáfora, ¿no? de lo que quería explicar la película. Entonces esto
calienta los ánimos de los Estados Unidos, de los políticos norteamericanos. Hay un actor norteamericano, Edward G. Robinson, que es el que protesta ahí en Cannes oficialmente, diciendo que qué pasaba, que es una vergüenza, que no se podía vilipendiar la bandera de Estados Unidos en una película, y esto hace probablemente que no obtuviera la Palma de Oro la película de Luis García Berlanga en el año 52. Bueno, son anécdotas de la historia, pero la película para mí es fantástica. Los actores, una película antigua, blanco y negro, pero vale la pena porque digo, a mí es muy costumbrista, está muy bien, tiene sus gags y tal, pero para mí es triste el final. Para mí, es bonita, pero es triste, ¿no? Que sea triste no quiere decir que no sea bonita la película y que tenga su valor. Pero para mí es muy triste. Es una película que cada vez que la he visto me ha quedado siempre encima de mía. Pero vale la pena verla. Yo creo que estará gratuitamente en plataformas, incluso en internet la podéis ver seguro, una película antigua, pero vale la pena. Y nada. De hecho, bueno, fijaos que Berlanga, cuando alguien le denuncia por esta secuencia de la bandera, tuvo que ir a la comisaría de policía en Cannes, el francesa, para declarar. Imaginaos, parece que se le amonesta, pero fijaos que tiempos, ¿no? Y qué cosas, ¿no? Lo que es la censura. Pues bueno, bienvenido a Mr. Balsa, os la recomiendo. Está considerada como una de las mejores películas de la historia del cine español y creo que es una fuente fundamental para entender la mentalidad de la época y cerrar este audio, y como complemento. Si la queréis ver, os lo recomiendo. Bueno, pues pero hay una canción con la que voy a cerrar el audio, una canción que sale en la película, que es la que canta Lolita Sevilla, no Carmen Sevilla, Lolita Sevilla, otra cantante de la época, que es absolutamente sarcástica, ¿no? Cómo cantan la gente del pueblo, no recuerdo cómo se llama el pueblo, no recuerdo ahí el nombre del pueblo, se rueda en Guadalix de la Sierra, pero el pueblo se le da un nombre ficticio. Bueno, pues todos los habitantes de este pueblo, ante la llegada de los americanos, están ilusionados y tal, entonces cantan esta famosa, voy a leer la letra para que ahora, pues voy a poner la canción después, como cierre el audio, pero fijaos la letra de la canción. Fijaos, dice, americanos vienen a España gordos y sanos, viva el tronío y viva un pueblo con poderío. Ole Virginia y Michigan. Y viva Texas, que no está mal. Además no dicen Texas, dicen Tejar o algo así. Lo dice, todo provocado para... como que el español medio de los Estados Unidos le venía muy, muy lejano. Dice, ole Virginia y Michigan y viva Texas, que no está mal. Os recibimos americanos con alegría. Ole mi madre, ole mi suegra y ole mi tía. Americanos vienen a España gordos y sanos. Ole mi madre, ole mi suegra y ole mi tía. Americanos vienen a España gordos y sanos, viva el tronío y viva un pueblo con poderío. Y vuelvo a repetir lo de ole Virginia, Michigan, etcétera, etcétera. La canción es, yo digo que para mí es bastante triste, ¿no? Porque es una España, pues eso, la verdad es que no sé, así me va a parecer, pero es todo historia, es todo conocimiento y bueno, y es increíble en esta película. Ya digo que os la recomiendo. Seguro que muchos la habéis visto, la podéis ver otra vez y los que no la conozcáis, por favor, vedla y vedla con los ojos de entonces, ¿no? De qué es lo que quiere, qué ideas quiere lanzar esta película al mundo. Pues nada, familia, hasta aquí hemos llegado. Mil gracias por estar ahí, mil gracias por promocionar el audio, mil gracias por todo, mil gracias por formar parte de esta enorme familia que se está convirtiendo en Memoria de un Tambor. Siempre digo lo mismo, quiero grabar con más asiduidad, pero bueno, hago más o menos lo que voy pudiendo. Sigo intentando grabar cada menos tiempo, a ver si os ocurre en el siguiente audio. Y el audio 90 llega pronto, espero que sí. Y mientras tanto, pues a escuchar audios antiguos, a comentarlos con la gente. Yo a veces he cogido un audio mío antiguo, pocas veces lo escucho, pero siempre digo lo mismo, lo reescucho y me quedo perplejo. Digo, madre mía, la cantidad de información que hay aquí y que muchas ya he olvidado porque es humano, ¿no? Y yo creo que es un trabajo que es atemporal y que bueno, Memoria de un Tambor está ahí pues, al servicio de todos. Ya digo, todo gratuito, como siempre os digo, al alcance de todo el mundo, sin ningún tipo de traba. Y podéis descargar y escuchar de manera libre cuando queráis. Amigos y amigas, de verdad, un abrazo enorme. Gracias por estar ahí, gracias por aguantar hasta el final. Y aquí os dejo con la canción de Americanos, que exactamente es la coplilla de... ¿Cómo es? Coplilla de la divisa, creo es la película. La canción se conoce como Americanos, pero realmente el título de la canción es La coplilla de la divisa, creo. No creo que me equivoque. Pues os dejo con la canción y ya digo, os animo a que veáis la película. Un abrazo fuerte a todos de José Carlos. Los yanquis han venido, les salero con 1000 regalos. Y a las niñas bonitas van a obsequiarlas con aeroplano.
con aeroplano de chorro libre que corta el aire y también rascacielos bien conservados en frígida aire. Ay, 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 americano, vienen a España guapos y sanos. Viva el tronío de este gran pueblo con poderío. Ole Virginia y Michigan y viva Terza que no está mal. Os recibimos americanos con alegría. Ole mi madre, ole mi suegra, yo ole mi tía. El plan Marshall no llega del extranjero pa' nuestro avión. Y con tantos carnes se vaya buen pelo Villa del Río. Traerán divisa pa' quien tolere mejor corría. Y medias y camisa pa' las mocitas más presumidas. Ay, 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 americano, vienen a España guapos y sanos. Viva el tronío de este gran pueblo con poderío. Ole Virginia y Michigan y viva Terza que no está mal. Os recibimos americanos con alegría. Ole mi madre, ole mi suegra, ole mi tía. Americanos, vienen a España guapos y sanos. viva el tronío de este gran pueblo con poderío. Ole Virginia y Michigan y viva Terza que no está mal. Os recibimos americanos con alegría. Ole mi madre, ole mi suegra, ole mi tía. Memorias de un tambor.